investigado. Debe incluirse la información del perfil del suelo, así como las muestras obtenidas y los resultados de los ensayos in situ. Los resultados de los ensayos de laboratorio incluirán todos los gráficos y resultados obtenidos en el laboratorio según la aplicación en la norma de la tabla 5. Esta es la simbología de los suelos que se debieron que se encontrase, cada uno separada según el tipo de suelos granulares o suelos finos, en el caso de que fuesen gravas o que fuesen arenas, limos y arcillas, dependiendo del límite líquido que estos tengan, su nomenclatura SUBS y el gráfico que deberá de ir en el estudio y la descripción que cada una de estas nomenclaturas tiene. En el capítulo número 3 se ve en la norma el análisis de condiciones de la cimentación. Sobre las cargas a utilizar. Para la elaboración de la conclusión de las conclusiones del EMS y en caso de contar con la información de las cargas de la edificación, debemos de considerar que para el cálculo del factor de seguridad de cimentaciones se utilizarán como cargas aplicadas a la cimentación las cargas de servicio que se utilizan para el diseño estructural de las columnas del nivel más bajo de la edificación. Para el cálculo de asentamiento de cimentaciones apoyadas sobre suelos granulares o cohesivos se considerará la carga obtenida de acuerdo a la norma técnica de edificación E020. Para el cálculo de asentamientos en el caso de edificaciones con sótanos en las cuales se emplee plateas o losas de cimentación, se podrá descontar de las cargas totales de estructuras carga muerta más sobrecarga más el peso de las losas de cimentación, el peso del suelo excavado para la construcción de los sótanos. Un asentamiento tolerable. El estudio deberá indicar el asentamiento que se ha considerado para la edificación. El asentamiento diferencial no debe ocasionar una distorsión angular mayor que la indicada en la tabla 8, y en el caso de los suelos granulares el asentamiento diferencial se puede estimar como un 75% del asentamiento total. Siendo esta la fórmula para distorsión angular, que es igual al asentamiento diferencial sobre la longitud total. Este es el asentamiento total en A, ¿verdad? Y el asentamiento total en B. La diferencia de asentamientos entre el asentamiento B menos el asentamiento A nos da el asentamiento diferencial. Y la longitud será la distancia entre cimentación y cimentación, tomado desde su eje. Esta es la tabla 8 que nos hablaba sobre los límites en los que se debe esperar o la distorsión angular. La capacidad de carga es la presión última o falla por corte del suelo y se determina utilizando las fórmulas aceptadas por la mecánica de suelos. En suelos cohesivos como arcillas limosas, limo arcillosa, se debe emplear un ángulo de fricción interna φ igual a 0. En ángulos friccionantes como gravas, arenas y gravas arenosas se debe emplear una cohesión C igual a 0. Un factor de seguridad para cargas estáticas 3, y para solicitación máxima de sismo o viento, la que sea más desfavorable, de 2,5. Una presión admisible se efectuará tomando en cuenta los siguientes factores: una profundidad de cimentación, una dimensión de los elementos de la cimentación, características físico-mecánicas de los suelos ubicados dentro de la zona activa de cimentación. Considera también su probable variación durante la vida útil de la estructura, probable modificación de las características físicas mecánicas de los suelos como consecuencia de los cambios en el contenido de humedad, asentamientos tolerables de la estructura.
Una presión admisible será la menor de la que se obtenga mediante la aplicación de las ecuaciones de capacidad de carga por corte afectada por el factor de seguridad y la presión que cause el asentamiento admisible. En el capítulo cuarto se habla sobre las cimentaciones superficiales. En primer lugar, nos va a dar una pequeña definición sobre qué cosa es una cimentación superficial. Nos dice que un cimiento superficial son aquellas las cuales la relación profundidad-ancho, que es dFb de la cimentación, es menor o igual a 5. Como ya dijimos, siendo df la profundidad de la cimentación y b el ancho o diámetro de la misma cimentación. Una cimentación sobre rellenos, por su naturaleza, pueden ser materiales seleccionados, todo tipo de suelo compactable con partícula no mayor de 3 pulgadas, con 30% o menos de material retenido en la malla número 3/4 y sin elementos distintos de los suelos naturales. Materiales no seleccionados, todo aquel que no cumpla con la condición anterior y por las condiciones bajo las que son colocados son controlados o no controlados. La profundidad de cimentación quedará definida siempre por el profesional y estará condicionada a cambios de volumen por humedecimiento, secado, hielo, deshielo o condiciones particulares de uso de la estructura, no debiendo ser menor de 80 centímetros en cualquier tipo de cimentación, de elementos portantes o no portantes, no arriostrados lateralmente. En el caso de que la cimentación sobre roca, el profesional responsable definirá la profundidad de la cimentación, pudiendo en este caso ser menor a los 80 centímetros, siempre y cuando sea roca, como dice la norma. En una cimentación sobre relleno, los rellenos son depósitos artificiales que se diferencian por su naturaleza y por su condición bajo la que son colocados. En el caso de cargas excéntricas, en el caso de cimentaciones superficiales que transmiten al terreno una carga vertical Q, dos momentos, un momento en el eje X y otro momento en el eje Y, que actúan simultáneamente según los ejes X y Y respectivamente, el sistema formado por estas tres solicitantes será estáticamente equivalente a una carga vertical excéntrica de valor Q, ubicado en el punto EX y EY. Lo veremos en estas fórmulas, que la excentricidad X es el momento X sobre la carga Q y la excentricidad en el eje Y será el momento Y sobre la carga Q. El lado de la cimentación ancho B o largo L se corrige por excentricidad, reduciéndolo en 2 veces la excentricidad por ubicar la carga en el centro de gravedad del área efectiva igual BL. Entonces acá tenemos que la nueva base va a ser igual a la base menos 2 veces la excentricidad en el eje X y la nueva longitud va a ser la longitud menos 2 veces la excentricidad en el eje Y. Nos da también la norma unas figuras en los cimientos cargados excéntricamente, cuando en casos de que sean cargas equivalentes, áreas reducidas para cimiento rectangular, con sus fórmulas y las excentricidades que ya se dijeron, y en áreas reducidas si en el caso de que fuese un cimiento circular. Para un cimiento circular de radio R, el área efectiva será 2x, área del segmento circular ADC, considerar AE como un rectángulo L sobre B igual a AC sobre BD. AC sobre BD. En el capítulo 5 se habla sobre las cimentaciones profundas. En este caso nos da una definición también sobre qué cosa o de qué trata una cimentación profunda. Nos dice que son aquellos en las que la relación profundidad-ancho de F y B es mayor a 5. Como se vio anteriormente, en una cimentación superficial era menor o igual a 5.